Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su compañía en esta muy agradable mañana. Es martes 4 de noviembre. Le damos la más cordial bienvenida. Ya se siente un poco más de fresco en la mañana, ¿no? Para ponerse un buen chalequito, para abrigarse bien, porque de pronto empieza una época en donde las mañanas frías, bueno, nos pueden afectar un poco más a las vías respiratorias, así que empieza ya este clima sabroso con un poco más de frío en la mañana. Gracias por su compañía, qué bueno que nos acompañe. Fíjese usted que le he comentado ya en otras ocasiones recientes que se ha incorporado a nuestro equipo Roberto Rábago. Es un joven egresado de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y bueno, poco a poco estará integrándose también en el aspecto, de reportaje del programa. Ayer, por primera vez, me dice, le tocó su primera rueda de prensa. Vamos a ver qué nos reporta Roberto Rábago con usted, para que nos hable de esta rueda de prensa a la que asistió ayer. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Yoli. Sí, como comentas, ayer me tocó ir a la rueda de prensa del American School, el cual tiene un evento próximo que a través de su interés por la educación de sus alumnos en el ámbito del arte y la cultura, como cada año realizan este evento que se llama Art Fest. Este es el número 26. En este año es muy especial porque pues hay unas invitadas, que una es la pintora Lorenza Aranguren y por el otro lado la periodista Yolanda Zamora. Gracias, sí. Esta combinación forma el título del festival, que es Ellas, la pintura y la palabra. En este evento se divide en dos partes. Una es la subasta, donde va a haber obras de más de 50 artistas reconocidos, y por el otro lado el festival, que es la exhibición de esas mismas obras, junto con unas obras realizadas por los alumnos del American School. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la rueda de prensa? Pues es la iniciativa que tiene el Instituto por la educación cultural y artística de sus alumnos. Sí, me gustó también que se comentó en ese marco la importancia de que esta iniciativa de arte en los planteles, pero arte decididamente, no nada más como de pronto un bailecito por ahí, sino decididamente, estuviera en todos los planteles de la educación en Jalisco, ¿no? Sí, de hecho, como dices, se comentó ese punto. Entonces, pues esperemos que se abra esa apertura o esa iniciativa por los demás planteles e institutos. ¿Y cómo te sentiste en tu primera rueda de prensa, pues, Roberto? Pues bien, un poco como extraño con los demás compañeros de la prensa. ¿Poco a poco los irás conociendo? Así es. Bueno, ¿de qué instituto, colegio, escuela, universidad egresas? De la América Latina. América Latina, en Ciencias de la Comunicación. Ojalá lo ganemos para periodismo cultural. ¿Te gusta el periodismo cultural, Roberto? Sí, claro es. Bueno, ¿qué les parece? Roberto Rábago, gracias, Roberto, estará cubriendo también eventualmente ruedas de prensa, funciones de cine, actividades interesantes en nuestro programa. Roberto Rábago, muchas gracias, Roberto. Gracias. Y amigos, les recuerdo entonces que tenemos un teléfono para que usted sea tan amable de participar. Hoy tenemos, como primer martes de mes, la presencia del arquitecto Modesto Aceves, y ahora tenemos un invitado especial. El arquitecto Modesto Aceves ha invitado al doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, urbanista, principalmente es investigador urbano, y hoy nos acompañará también en un momento más. Y le recuerdo el teléfono 30 30 53 50 para que nos llame, nos da su punto de vista, y también agradecer a mis compañeros Víctor Hugo Barbosa, El Barcha, Claudia Fernández, muchas gracias Claudia, y Ángeles Rodríguez, Angelito, que estamos aquí para todo lo que significa la labor detrás de los cristales. Ahí está el teléfono, 30 30 53 50. El arquitecto Modesto Aceves, a quien ya teníamos rato que no veíamos, y mírele usted que viene transformado, aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Modesto? Yolanda, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes y con muchas ganas de platicar acerca de qué ha pasado con nuestra ciudad de Guadalajara en estos últimos 30 años, viendo un poquito ya la parte del desarrollo urbano, sí, cuáles son las nuevas tendencias ahora que está pidiendo ya el gobierno federal para redensificar las zonas ya consolidadas, para que no haya más expansión urbana hacia los bordes de las diferentes metrópolis, toda la inversión que se está proponiendo para que se desarrolle ya en estos centros, como digo, ya consolidados. Y bueno, esperemos que en un momento más se incorpore el doctor Alejandro Mendo, que está
confirmadísimo para esta... Para llegar ahora. Fíjate que cuando yo escucho densificar, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, bueno, hay proyectos muy claros, pero a mí me preocupa la palabra, Sí. densificar Sí. las zonas urbanas. ¿Tú qué dices de esto? Yo creo que, y perdón la parte vulgar de la frase, pero por ahí dice un dicho que entre menos burros, más solotes. Y a final de cuentas es entendible que la vida en el campo, en donde hay más aire libre, hay menos contaminación, etcétera, etcétera, la calidad de vida en ciertos estándares es mejor. Pero también es entendible que hay mucho equipamiento urbano ya en los centros consolidados y que el seguir construyendo escuelas, centros administrativos fuera de estos centros consolidados implica un gasto cuando en el interior de las propias metrópolis hay escuelas que tienen ya 40 alumnos, cuando antiguamente podrían ser de 500 o de 600 alumnos. Entonces, esa parte es en donde se ha dado cuenta el gobierno federal, algunas organizaciones internacionales, y sí han pedido que se evite desparramarse de las ciudades hacia sus bordes, en el sentido de evitar el despilfarro y también el desarrollo urbano que no ha sido debidamente planeado. Y aquí vamos a tocar un tema que esperaba yo poder desarrollar con el doctor Alejandro Mendo, el tema de la corrupción también, porque él preside varios organismos que son observatorios metropolitanos, sí, y tendremos que darnos cuenta también que las leyes existen, que hay normatividades específicas, pero el factor más importante que se ha visto que no ha funcionado bien es desafortunadamente la corrupción en todos los niveles del gobierno, desde el federal, pasando por el estatal y evidentemente en su núcleo primario, que son los municipios, en donde sí, hay una persona que planea la ciudad, que te dice profesionalmente para dónde debe de estar el desarrollo, dónde están los mejores aprovechamientos, etcétera, y de esta manera pues tenemos esta problemática, que por una corrupción no se dan los elementos necesarios. Vaya con nuestro país, vaya con el problema terrible de la corrupción que nunca como ahora estamos viviendo y sufriendo el pueblo de México. Qué grave. Y bueno, para cerrar esta parte de nuestro programa, este primer bloque, sí se habla por un lado de la dispersión y que se extiende horizontalmente hacia otros lados, lo que no es deseable, según me comentas. Sí. Viene el otro lado, que sería la densificación en la marcha urbana tal como está, densificar, lograr que se habite y se aproveche al 100% las oportunidades ahí. Pero, ¿qué me dices? Ya no podemos pensar en la iniciativa y el proyecto de que cada quien se quede en su cada cual, es decir, los pueblos, los municipios, aledaños y todo ello, que tuviesen una vida digna, razonable, atendida desde el punto de vista estatal y gubernamental y federal, de tal manera que cada quien se quedara en sus lugares y en sus tierras. Esto ya ni siquiera se comenta, pregunto yo como ignorante de estos temas. Fíjate, Yolanda, que hace aproximadamente unos 20 años había una tendencia muy fuerte de dos conceptos, una la descentralización y otra es la desconcentración. Sí. Entonces, precisamente se pretendía de que los diferentes niveles de gobierno pudieran mandar dependencias importantes a ciudades medias, de tal manera de que hubiera un balance mucho más equilibrado, en el sentido de que efectivamente hubiera gente que pudiera irse a vivir a Puerto Vallarta, a Tepatitlán, a Ciudad Guzmán, y fortalecer de manera importante con grandes universidades, hospitales y servicios que la gente busca en estos puntos de ciudades medias, de tal manera de que no toda la carga se le diera a la ciudad de Guadalajara. Eso es lo que yo te pregunto, ¿qué pasó con este proyecto? Hoy en día ya no está así, es decir, hay una tendencia en donde desafortunadamente la gente del campo quiere seguir viniéndose a Guadalajara. Mucha gente ya mayor quiere retirarse otra vez al campo y estamos en esa dinámica en donde son percepciones, son educaciones, en donde el modelo no nos ha funcionado y a final de cuentas, si vemos el parque vehicular de Guadalajara, si vemos los que somos en esta metrópoli, cada vez nos tocan menos metros cúbicos de aire limpio, por eso digo que entre menos burros más solotes, cada vez nos tocan menos metros cuadrados de áreas verdes, cada vez nos tocan menos vialidades, menos área para vivir, y eso, en mi muy particular punto de vista, va en contra de la dignidad del ser humano, va en contra del espacio. Habiendo tantos millones de hectáreas en todo el globo terráqueo, ¿por qué no distribuirnos de una mejor manera? Y hay una preocupación todavía más grave. Todos los que estamos aquí en estas áreas urbanas y densificando y demás, ¿de qué vamos a vivir? Exactamente. El campo no está produciendo como antes, los ganaderos no les interesa, no es costeable, los sembradíos y demás. Entonces, ¿qué? Vamos a estar esclavizados, importando en una carencia de autosuficiencia alimentaria.
en una dependencia terrible, que es lo primero que te esclaviza. Así es. Pues quedan ahí las preguntas en este primer corte. Me informan que ya llegó el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Buenos días, doctor. En un momento vamos 30-30-53-50. Adelantamos el corte, vamos a un corte y regresamos para dar entrada ya a nuestro invitado. ¿Usted qué opina de todo esto? 30-30-53-50. Volvemos. A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, amigos nuestros, continuamos con todos ustedes esta mañana. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, investigador urbano. Le voy a pedir a Modesto que nos presente, como es debido, al doctor Mendo. Yolanda, muchísimas gracias. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Tenemos ahora un invitado de lujo, el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, es arquitecto por el ITESO, tiene una maestría en investigación, gestión y desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid. En 2011 obtiene el grado de doctor en Ciudad y Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara y ha cursado diplomados especializantes en materia de desarrollo urbano. En el ITESO es académico titular de tiempo completo en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, en donde desarrolla investigación evaluando el desempeño urbano del sistema de ciudades en el centro occidente de México. Forma parte del cuerpo docente del doctorado en estudios científicos sociales y de las maestrías en sustentabilidad, para las que imparte diversas asignaturas, además de dirigir tesis. Es miembro fundador del Observatorio Metropolitano de Guadalajara y del Observatorio Urbano de la región Centro-Occidente, y ha presentado resultados de la monitorización de indicadores en los foros urbanos mundiales organizados por la ONU. Desde el 2004 forma parte del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y recientemente fue electo presidente del Consejo Ciudadano del Área Metropolitana de Guadalajara. Ha publicado varios títulos, entre los que se destacan Los retos de la observación urbana en México, publicado por el Colegio Mexiquense, La metropolización de Guadalajara, por la Universidad de Guadalajara, Impactos de los observatorios urbanos en la gestión de ciudades, por la Editorial Académica Española y la UDG, y La gestión metropolitana de Guadalajara en perspectiva, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, yo creo que tenemos que empezar, Yolanda, con nuestro invitado. Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable, Yolanda. Bienvenido, y Modesto. Alejandro. Pues quisiéramos preguntarte, aprovechando este año jubilar del programa A las 9 con usted, con Yolanda Zamora, ¿cómo has visto el desarrollo urbano de nuestra ciudad de Guadalajara en los últimos 30 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hace 30 años, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué pinta el futuro para Guadalajara? Bueno, desde una perspectiva crítica, como hay que hacer todas las examinaciones, todos los análisis, podríamos decir que esta es una conurbación, una aglomeración caótica, ingobernable, que ha transitado de una cierta calidad de vida que ofrecía en los años 40, 50, hacia una baja en el disfrute generalizado de la población que aquí habita por la deficiencia de los servicios, principalmente, también por un crecimiento desordenado y por una serie de condiciones ambientales que son muy negativas para la salud de los habitantes. Todo esto tiene distintas razones que explican por qué hemos llegado a este punto caótico y muy negativo, y la principal es que yo diría que no ha habido una conducción efectiva de la planeación urbana y macroeconómica para esta aglomeración. Ya lo decían los sociólogos clásicos de aquí, que Guadalajara en realidad es una gran ciudad de pequeñas empresas, y eso se denota por el papel productivo que tiene la aglomeración. En comparación con otras zonas metropolitanas del país, como Monterrey y hay otras, producimos en volúmenes muy bajos y una industria que no pinta, digamos, para el papel del país. Y si a esto le agregamos que la ciudad se caracteriza por una alta especulación inmobiliaria, pues se convierte en un cóctel, digamos, explosivo, que es lo que estamos viendo ahora. Esta falta de políticas estructurales efectivas tienen que ver con la concentración, digamos, de todos los servicios, principalmente en la capital del estado, en demérito de otras ciudades que podrían convertirse en opciones de vida para buena parte de la población. Hay que recordar que casi el 60% de todos los jaliscienses radican en la capital,
y el resto del estado es una constelación de asentamientos humanos pues muy venidos a menos en infraestructura, en equipamiento, inclusive en población. En resumen, me parece que el panorama que tenemos es desastroso, no es que sea yo pesimista, pero me parece un escenario desastroso porque se trata de una aglomeración urbana en efervescencia y que no tiene claro hacia dónde se dirige, por más intentos que ha habido de planeación y de prospectiva institucional. Alejandro, ¿desde cuándo existe el Observatorio Metropolitano de Guadalajara? Los observatorios nacen por iniciativa de Naciones Unidas desde finales de los años 90 y en México es retomado este tema muy a contrapelo en la administración foxista, en la administración federal foxista, y desde el 2005 se empiezan a cristalizar, digamos, a formalizar algunos esfuerzos de análisis urbano equiparables a la observación urbana. En 2005, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la CEDESOL, lanza una red de observatorios urbanos que a la fecha no ha progresado demasiado, pero tiene cerca de 27 o 30 observatorios en el país. El número de ciudades interesantes de observar es mucho, mucho mayor y esto nos habla de que es deficiente todavía el abordaje. No todas las entidades federativas de México con ciudades importantes cuentan con observatorios. Entonces hay que irlo subrayando. Los observatorios juegan un papel muy importante en la gestión de una ciudad porque sirven para recaudar información, analizar dinámicas socioterritoriales y poner a disposición de los tomadores de decisiones los datos clave que les permitirán pues, formular planes, programas y todo lo demás. Pero los observatorios no han recibido ningún apoyo institucional hasta el momento. Es decir, no cuentan con una figura jurídica estable, no cuentan para nada con presupuesto. Son esfuerzos prácticamente ciudadanos que tenemos que realizar algunos individuos que estamos comprometidos pues con la realidad local. Pero, oye, Alejandro, ¿y no crees, perdón, Yolanda? Por otra parte, no, el hecho de que no reciban un apoyo gubernamental les da ciertamente libertad, claro, y una cero compromisos, porque si cierto, te dan el que paga, compromete. Es cierto, lo que pasa es que hay que contrastarlo contra aquellos aparatos estatales que sí reciben recurso financiero, tienen personal y cuya labor cotidiana es precisamente el análisis de la realidad urbana. Y estamos nosotros siendo un contrapeso a esas figuras que sí nos da autonomía, independencia y libertad de opinión, por lo cual hemos sobrevivido hasta el momento. ¿Me puedes dar la razón, cómo es el nombre completo? Observatorio Metropolitano de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Tiene su sede en dónde? Pues en el ITESO prácticamente, es un programa de investigación universitario que empezamos junto con la Universidad de Guadalajara, pero ha costado, a 10 años de su existencia, ha costado mucho trabajo proseguir con él y prácticamente lo mantenemos en el área de atención quirúrgica con respiración artificial. Oye, Alejandro, y una pregunta importante. Bueno, sí, yo coincido efectivamente que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, le otorgue recursos, lo burocratiza, lo hace dependiente, lo hace no autónomo. Y a veces hasta manipulable. Sí, bueno, pues efectivamente. Entonces, la pregunta es, creo que sí debería de ser un organismo ciudadano, que aunque nos cueste a los ciudadanos de nuestro otro bolsillo, porque el gobierno nos cuesta del bolsillo derecho y este tipo de organismos tenemos que mantenerlo con el bolsillo izquierdo. Y me parece oportunísimo que sea el estudiantado y las universidades, en donde se acune, se abrigue. Por esa fuerza y el vigor y esa inocencia en cierta manera, esa libertad, ese idealismo y esa falta de tener los padrinos que al final de cuentas tienes que besarles la mano en algún momento de la historia. En efecto. Entonces, la pregunta, Alejandro, aquí es, a 10 años o 9 años de creación del organismo, ¿realmente los diferentes niveles de gobierno lo toman en cuenta? Es una pregunta muy fuerte, muy dura y que nos gustaría saber si es verdad. Pues hay que decir que no. Hemos producido información que se ha utilizado en algunos informes de gobierno, también en algunas plataformas políticas de partidos que se han postulado, han tomado ideas y sobre todo ha sido recibido por organismos civiles y de la sociedad organizada que han encontrado interesante ese tipo de informaciones.
Los observatorios en realidad, a pesar de que generan información de segundo nivel, porque no solo es datos o información, sino construir puntos de vista críticos y todo, representan una piedra en el zapato de algunas administraciones, porque siempre salimos mal calificados y reprobamos en todo. Les doy algunos datos. El volumen, digamos, de aguas residuales urbanas que reciben algún tipo de tratamiento antes de verter los caudales a los cauces naturales es bajísimo, comparado contra otros países que le dan pues tratamiento, yo diría que hasta el 80% de sus aguas crudas. Y eso pone muy en mal a las administraciones. Otros datos, la velocidad promedio de los automóviles aquí pues ronda los 17 kilómetros por hora, en promedio, pues hablando de la zona metropolitana. Por eso el anuncio de que vamos a tener zonas de 30 kilómetros es muy buena noticia, porque vamos a circular un poco más rápido. Qué buena. Y así, la numeralia, podemos continuar con una numeralia que siempre salimos reprobados. Y bueno, cuando uno entiende y se da cuenta, y son 10 años de este observatorio, metropolitano de Guadalajara, y se dan datos corroborables e inobjetables, porque esa es la idea, con un pensamiento crítico, ¿por qué no se toman soluciones? Porque uno lo ve, uno diría, bueno, esto es evidente. ¿Qué pasa, en tu opinión? Lo que pasa es que hay una amalgama, hay un matrimonio entre autoridades y pues intereses particulares que impiden que progrese esto. Por ejemplo, la industria desarrolladora de vivienda, los desarrolladores inmobiliarios tienen intereses muy fuertes económicamente hablando, que se verían afectados en contra si se aplica una regulación, un ordenamiento ecológico territorial. Y ese es un factor que pesa mucho. En el país hay ejemplos de que sí puede haber una planeación del crecimiento urbano efectiva, y me voy a permitir citar el caso de la ciudad de Aguascalientes, que es la única zona metropolitana que en los años 80 tuvo una visión muy avanzada de lo que sería su crecimiento físico idóneo, y desde un esfuerzo muy importante del gobierno del estado de aquellos años, se adquirió toda la periferia de la ciudad de Aguascalientes, pero es una operación de adquisición de terreno impresionante. 3 anillos periféricos. 3 anillos periféricos. ¿Y qué se produjo con esto? La expansión futura de la ciudad en patrones organizados, espacialmente hablando, con calidad de vida suficiente para la población, en un esquema para mí muy interesante, que es el de la producción social del hábitat. Es decir, permitir nada más que la gente se vaya asentando de manera ordenada, planificada, y cada quien a través de sus esfuerzos familiares propios, edificar su vivienda, su residencia. La urbanización progresivamente fue adquiriendo calidad hasta tener la ciudad que hoy es. En Aguascalientes prácticamente no hay lo que se llaman asentamientos irregulares, es decir, urbanizaciones autogestadas de manera informal. Sí, la ciudadanía se hizo cargo de su propia vivienda. Y el gobierno también se responsabilizó de dotar de suelo, servicios, infraestructura básica, y que este fenómeno de la urbanización floreciera, digamos, se desarrollara como mejor pudiera. O sea, sí es posible. Sí es posible, claro. Está el modelo y ya está corroborable. Ahora, ¿había ejidos allá en la zona de...? Había ejidos, comunidades agrarias, todo, igual que en Guadalajara, igual que en el Distrito Federal, igual que en Monterrey y en cualquier parte. Lo que se pudo fue una operación impresionante de gestión pública para beneficio de la ciudadanía, cosa que aquí pues no es la bandera que están sosteniendo nuestras autoridades en los últimos 40 años, ¿verdad? Sí, hay que decirlo así. Vamos a ir a un corte, 30-30-53-50. Hoy con nosotros el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Mendo Gutiérrez, y hay que decir que Guadalajara tiene, sí, su observatorio metropolitano, pero también está coordinando este observatorio regional del Centro Occidente, que implica 9 observatorios o 9 regiones. No, 9 estados. 9 estados. Del occidente del país. ¿Cada estado tiene su...? No. No, precisamente porque en muchos estados no había observatorios. Desde aquí
levantamos una plataforma para mirar las distintas ciudades. Son cerca de 50 ciudades mayores a 50,000 habitantes en esta parte del país y 17 zonas metropolitanas, así que es todo un panorama de observación. Qué barbaridad. ¿Qué dirían los griegos con esa polis que exigían, me parece, 5,000? Yo creo que se volvían a morir. Se volvían a morir. Bien, sí. Adelante, Modesto. Alejandro, bueno, precisamente retomando el tema antes del corte, comentábamos, y yo aquí abundaría en que se distinguen dos fuerzas importantes, ¿no? Una que es la económica, de los particulares, en donde hay un derecho a enriquecerse, a producir, ahora sí que riqueza. Legítimo, pero que en algunos casos hay un abuso en demérito de la calidad de vida del ciudadano, y otra que es la parte de la autoridad institucional, en donde también hay muchos factores. Uno que es la corrupción, en donde buscan enriquecerse de manera ilegítima, y otra en donde también buscan que entren recursos a los municipios, a los diferentes niveles de gobierno, y por eso en muchos de los casos me ha tocado a mí como funcionario ver que se aceptan fraccionamientos, se aceptan edificios verticales, nada más por la recaudación que va a generar el ayuntamiento, y que necesitan pagar policía, necesitan pagar servicios. Entonces autorizo tal fraccionamiento porque me van a entrar tantos millones de pesos en demérito de lo que pueda venir. ¿Qué opinas? Bueno, opino que es un fenómeno no privativo de México. En otras naciones lo hemos visto. En España, la crisis del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, es un ejemplo clarísimo de este contubernio entre autoridades locales y grandes desarrolladores del sector privado. Lo que pasa es que aquí en nuestro país ha faltado, digamos, un compromiso político de quienes están en las instancias gubernamentales para hacer efectiva la calidad de vida de sus representados. Sí. La población amerita que haya una conducción vertical, eficiente, transparente, probada, para que podamos al final de cuentas tener una vivienda digna, un entorno saludable, los servicios a los que aspiramos y por los cuales estamos contribuyendo fiscalmente, etcétera. Y eso es lo que no se obtiene al final de la película, porque las autoridades responsables de la toma de decisiones y aprobación, autorizaciones de usos de suelo, planes de desarrollo urbano, etcétera, favorecen a todas luces los negocios particulares inmobiliarios de los grandes corporativos. Y yo creo que, Alejandro, aquí también nuestros queridos señores desarrolladores inmobiliarios deberían de tomar en consideración que a final de cuentas lo que estamos generando son ciudades más inseguras, ciudades más caóticas, y que a final de cuentas ellos sí se van a enriquecer con muchos millones de dólares, con muchos millones de pesos, pero que a final de cuentas sus hijos y los hijos de sus hijos son quienes van a padecer también, y ya ha sucedido en muchos casos. Conozco, varios desarrolladores inmobiliarios que en su familia han visto problemáticas muy dramáticas, de mucho tipo, de lo que padecemos aquí, de secuestros, de asesinatos, de drogadicción, y que a final de cuentas tenemos que entender que ahora sí que quien la hace la paga. Es decir, si a final de cuentas estás tú como desarrollador inmobiliario, como autoridad o como el papel que te toque, permitiendo ciertas circunstancias que lleven a un nivel de vida malo, a final de cuentas tus hijos van a vivirlo, tus hijos van a padecerlo, y esa es la parte en donde tú dices, ¿qué le estoy dejando a mis hijos? Muchos millones de pesos y una ciudad con un caos urbano que lo van a tener que sufrir. Yo creo que esa parte es la que no se han dado cuenta y que deberíamos de poner los puntos sobre las IES para realmente tomar acciones al respecto, ¿no, Yolanda? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y me parece que, resumiendo, es entonces el criterio económico, lo que ha marcado la deteriorización de nuestra ciudad, específicamente hablando. Alejandro. Sí, y un criterio económico especulativo, porque puede haber un motor económico de la economía que favorezca a todos los sectores poblacionales, pero en este caso se trata de jugosas operaciones inmobiliarias que benefician a unos cuantos en perjuicio de la mayoría. Qué grave. Pienso que hay varias lecciones aquí que resaltar o aprender. Volviendo con los antiguos griegos, ellos sabían hacer ciudad. Esa es una de las lecciones que hay que retomar aquí, impulsando aquellas iniciativas y actuaciones que permiten fortalecer el tejido social de los barrios, de las colonias, de los fraccionamientos. Y traigo a colación el caso de los llamados asentamientos irregulares, que en la época de los años 70 eran barriadas empobrecidas de calles de tierra sin servicios, por ejemplo Rancho Nuevo, en el norte de Guadalajara. El día de hoy, Rancho Nuevo es una
Es un barrio popular, pero con mucha más calidad ambiental y urbanística que muchos de los fraccionamientos y conjuntos habitacionales que se construyen en la periferia. Ese ejemplo encierra una lección. La fuerza de producción social del hábitat no puede menospreciarse, sino que debe impulsarse y aprovecharse en beneficio de la ciudadanía. Y esto solo lo puede hacer una orientación decidida de quienes están en las instancias donde se toman las decisiones. Sí, sí es verdad, porque a mí me ha tocado mucho, Alejandro, Yolanda, ver, por ejemplo, cómo personas de verdad, sin algún escrúpulo, empiezan a vender terrenos muy pequeños, sin permisos del ayuntamiento. Vamos, empiezan a vender pedazos de cerro, lotecitos de 8x15, de 8x20, que están literalmente a 45 minutos de Guadalajara, y la gente muy pobre, muy pobre, que puede empezar a pagar una mensualidad de 500 pesos o cosas de ese tipo, empieza a hacerse de su lotecito. Y me ha tocado cómo esa fuerza que tú dices es todos los sábados y los domingos, sábados por la tarde, domingos, toda la familia se va a empezar a poner un poquito de cimientos, a levantar sus barditas. Con toda la ilusión. Con toda la ilusión, pero a final de cuentas llegan y con un medio cordel te dicen, este es tu terreno, empieza a afincar, pero el ayuntamiento realmente no hace nada. Es decir, de alguna manera lo tolera, y son luego fraccionamientos que no tienen ni drenaje, ni agua, ni calles, ni nada, que no tienen un trazado adecuado, y que a final de cuentas después viene el problema. Esa gente sencilla, humilde, que con mucho esfuerzo hizo su casa, va y como el vendedor les dijo, pues dile al ayuntamiento que te introduzcan los servicios, el vendedor de ese gran terreno va y se pela con sus recursos y le deja la bronca al ayuntamiento, que el ayuntamiento de verdad tiene que hacer frente a esto, pero sabiendo de antemano que nunca lo debió haber permitido. Es cierto, por eso comencé diciendo que este era un problema caótico, indescriptible, porque por todos lados lo que se identifica es malas prácticas, ya sea desde el sector empresarial hay malas prácticas, desde el sector público también hay iniciativas erróneas, y desde el sector social hay abusivos también que están haciendo lo suyo. Este problema inconmensurable amerita esfuerzos por todos lados para poder empujar, digamos, la realidad hacia un horizonte mejor que merecemos. Y fíjate, Alejandro y Yolanda, fíjense que me ha tocado hacer algunos planes de centro de población. No voy a mencionar municipios ni voy a mencionar estados, pero sí puedo decirles que en algunas zonas de la República Mexicana, sabiendo el ayuntamiento que hay gente que necesita tener vivienda, sabiendo que tiene que hacer a lo mejor acciones para generar adeptos en su partido político, viene y hace invasiones a terrenos de particulares con teodolito y todo. El mismo ayuntamiento va y les dice, este es tu terreno, el particular no puede hacer nada, y el ayuntamiento termina diciéndole, tú no te preocupes, te voy a premiar porque te estoy invadiendo una parte de tu terreno. Aquí me vas a dejar que se siente esta persona, pero te voy a premiar con unas densificaciones muy arriba de lo permitido en otras partes para que puedas compensar esta circunstancia. Son prácticas que se han dado en diferentes partes de la República, pero que a final de cuentas hacen una invasión, pero con teodolito. Es lo que me ha sorprendido, que llegan y trazan calles, etcétera, pero es una manera muy sui generis de los ayuntamientos de poderlo inducir esta demanda de vivienda que tienen en sus municipios. Así es, las ciudades casi por definición son insustentables, pero sí es cierto que hay esfuerzos que se pueden hacer desde ciudadanía, empresariado y gobierno para hacer más tolerable la vida, para llevarla a un mejor nivel. Me gustaría detenernos en esto, esfuerzos que se pueden hacer de manera vinculada, ciudadanía, gobierno, autoridades, fraccionadores. ¿Qué podemos hacer? No quisiéramos quedarnos con esa sensación de impotencia. De impotencia, claro. Por favor. Bueno, pues hay que ciudadanizar la gestión de la ciudad. Sí. La gestión urbana en sus distintas escalas, municipal, metropolitana, etcétera, debe ser ciudadanizada en la medida de lo posible, porque hay un cuerpo, digamos, de expertos voluntariosos y siempre dispuestos a participar, no en las fórmulas gastadas de consulta pública, que ya no dan para más, sino en el desarrollo de ideas creativas, en talleres verticales y horizontales entre agentes sociales que permitan avisorar mejoramientos puntuales en la ciudad. Esa sería una lección importante. Otra es la participación del empresariado en fórmulas no 100% lucrativas,
pero sí de responsabilidad social que permiten la mejora de los espacios. Claro. Y Yolanda, yo creo que ahí hay están. un catálogo muy amplio de soluciones posibles. Porque Sí, yo hay también- soluciones. Sí, hay Eso soluciones. es importante decirlo. Sí, hay soluciones. Esa parte yo creo que también es muy vital. Cuanto más democráticos se hagan las cosas, es decir, en cuanto más le demos al ciudadano la posibilidad de participar, Sí, es decir, hablábamos al principio del programa, fuera de micrófonos, la parte de la regionalización que se empezaba a hacer hace aproximadamente Así es. 15 años, 20 años, y cómo realmente la toma de decisiones, de dónde se tenía que hacer las inversiones, partía de lo local, de los municipios pequeños, hacia el gobernador, de decirle, señor gobernador, acá necesitamos esto y esto Sí, y esto, y también los organismos electorales, como en algún momento empezaron a ser ciudadanizados, que desafortunadamente tanto los de derechos humanos, los electorales, empezaron con un muy buen espíritu y terminaron siendo parte de la burocracia. Claro. Entonces, al ser parte de la burocracia, está supeditado al que te paga, tienes que rendirle pleitesía. Y entonces es cuando se Qué corrompe grave. el espíritu. Yo creo que esa parte, Yolanda, Alejandro, en mi muy particular punto de vista, tendremos que retomarla, que realmente se vuelva a ser democrático, que le pregunten al ciudadano hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere crecer, cómo debe de ser, y los ayuntamientos, el gobierno del Estado, el federal, tome cartas en el asunto de lo que la gente le pide. Y la creación de algunas instancias innovadoras, por ejemplo, las instancias de coordinación intermunicipal para el tema metropolitano en Guadalajara, son pioneras a nivel del país, pero necesitamos que funcionen efectivamente. Claro. Una vez más, son dos palabras: participación ciudadana. Esa orientación activa de nuestra vida, ¿no? Gracias, Esther Torres. Dice que por radio la recepción está fallando. Lo vamos a reportar a nuestros ingenieros. Angelina Trujillo, por radio está interrumpiéndose la transmisión, nos dice también. Luego comenta, es imposible que la gente permanezca en el campo, en los ranchos, donde no tienen más que primaria. El gobierno debería dotar de servicios educativos en los ranchos y en el campo para que la gente se quede en sus lugares. Sí, esta era la idea. Alejandrina Sánchez, las nuevas edificaciones son un problema. No es digno vivir en espacios tan reducidos. Conchita Melchor, enhorabuena por el retorno a las 9 de la mañana del programa. Sí, a partir de la última semana de noviembre, ya les informaré. Tere García, para comentar también que el auditorio asista a la biblioteca Juan José Arriola, que hoy se proyecta una película de García Márquez, sí, y además una excelente película, Del amor y otros demonios, comentado por la maestra María Magdalena González Casillas, Del amor y otros demonios, hoy en esta serie homenaje a Gabriel García Márquez, la Asociación Internacional de Historia Militar y la Biblioteca Pública del Estado. Ahí está este ciclo de cine y además es gratuito. Gracias, Tere, gracias. Ismael Valencia Ruiz nos dice, excelente el programa de hoy. Gracias, vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, me están reportando los radioescuchas que se está viendo mal también en televisión. Gracias, José de Jesús Hinojosa. María Franco, saludos. ¿Cuándo será la siguiente visita guiada? Les informaremos. Rosario Hernández, hay fallas en la señal, tanto en radio como en televisión, nos dice Juanita Esparza. Tema muy interesante, siempre los veo. Ojalá se pueda hacer algo, pudiéramos hacer algo por la ciudad. Todos nosotros, sí. Tengo por aquí 2 pases dobles que me entregan para Cúcara y Mácara, es una obra de teatro esta noche. 2 pases dobles para las primeras 2 personas que digan quiero el pase. Entonces 2 pases dobles para esta noche. Aquí está la invitación para que ustedes acudan. Es a las 8 de la noche, 8:30 de la noche. Así que 2 pases dobles para las primeras 2 personas. Y vamos a la parte final de nuestro programa. Adelante, Modesto. Muy bien, Yolanda. Alejandro, bueno, Alejandro, preguntándote tú desde tu experiencia, desde toda esta parte del observatorio y los estudios que has tenido, viendo a nuestra ciudad de Guadalajara con sus siglos ya de existencia, ¿qué nos depara el futuro en mediano y en largo plazo, Alejandro? ¿Hacia dónde vamos como sociedad, la ciudad? ¿Qué va a pasar con Buena nosotros? pregunta. Lamentablemente no soy profeta, pero creo que vamos a tener más de lo mismo, porque las tendencias de estos fenómenos metropolitanos van a la baja siempre, baja calidad ambiental, menor movilidad, mayores costos de reparación de entornos naturales, etcétera, y las acciones que se emprenden por las distintas dependencias, organismos responsables siempre son mínimas en comparación con las expectativas. Los estudios más recientes de prospectiva que he consultado y los que hemos producido nosotros directamente subrayan eso, de que la necesidad y la expectativa es muy alta en la población en distintos temas,
en lo ambiental, en la estructuración urbana, infraestructura, equipamiento, en la movilidad, en la calidad de la vivienda y de los entornos habitables. Siempre es muy alta la expectativa, la necesidad porque se atiende a eso es mucha y las acciones prácticamente son insignificantes. Hay que advertir también que en estas acciones oficiales, institucionales, para avanzar, casi siempre han sido producidas por un empuje muy importante de la ciudadanía. Hablemos de lo más reciente, la instalación de bicis públicas, este sistema de traslado no motorizado. Esto lo hace la actual administración por la demanda y exigencia y la movilización ciudadana. Si no fuera porque hay una serie de colectivos empujando y poniendo el tema en la mesa, no se haría nada al respecto. Señal de que sí existe una consecuencia positiva cuando se organiza la ciudadanía, cuando nos organizamos. Pero no todo es andar en bicicleta, hay que transitar hacia otros temas que también son cruciales. Por ejemplo, la seguridad en los barrios, por ejemplo, la calidad ambiental en la ciudad, etcétera. Entonces, todos esos temas necesitan ser abanderados por ciudadanos comprometidos que estén dispuestos a desgastarse en el esfuerzo, pero sabiendo que con la debida presión las autoridades reaccionan, aunque esa reacción siempre va a ser muy menor a lo que se espera. Bueno, eso nos deja un poquito un halo de esperanza y yo sí, Alejandro, Yolanda, quisiera recalcar, estamos hartos del sistema que tenemos ahorita, es decir, realmente estamos cómodos viviendo en Guadalajara. La inseguridad que está pasando, el sistema de transporte que está pasando, el desarrollo desmedido de la ciudad que está pasando. La violencia que está pasando. Entonces, ¿realmente queremos una ciudad como esta? Y como Yolanda mencionaba hace unos momentos, ¿qué vamos, en plural, a hacer los ciudadanos? Es decir, tenemos que reconocer que tenemos que empoderarnos, tenemos que exigir a la autoridad y decirle a la autoridad hacia dónde queremos ir. Sí. Alejandro, ¿qué opinas? Los cambios concretos demandan de cada uno un pequeño esfuerzo para hacer un trabajo hormiga al final. El arquitecto Juan Palomar lo señala, aquella sana costumbre de barrer las fachadas, la calle afuera de las casas, se ha perdido totalmente. Eso implica un pequeño esfuerzo de levantarse temprano con la escoba, etcétera, pero hay que retomar esa acción. Si queremos dejar de contaminar, pues dejamos de utilizar el vehículo particular lo más posible, etcétera. Entonces, sí es cierto que hay que sacrificarse un poco, hay que perder comodidad, pero es en aras de un beneficio colectivo común. Claro. Esa es la meta final. Claro. Y ya no solo barrer la calle, que sería lo elemental, hacerme cargo del camellón, hacerme cargo de las banquetas, del área de servicio, de servidumbre le llaman, servidumbre, ¿no? Sí, servidumbre. Sí. Y hacerme cargo un poco más de la manzana, no todo es la manzana de Newton. Aquí está el encuentro humano, no todo es ciencia, ¿no? Hay humanismo. Antonio Uribe, gracias, dice que ojalá que vuelvan el próximo mes con este tema, que habría que abundar en él, gracias. Dice, el programa ya no será surrealista, que se llamaba a las 9 con usted y empezaba a las 8. Bueno, también, ¿a qué horas es el Art Fest? Bueno, esto es todo el sábado, todo el día se pueden visitar los artistas ahí en American School. Margarita Uribe, felicito por el tema, hay que saber esperarnos, dice, sí, es cierto. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa. Yo no quisiera dejar pasar el tiempo sin recordarles que viene una exposición interesantísima. Dr. Atl, Rotación Cósmica, a 50 años de su muerte. La Secretaría de Cultura está invitando a jueves 6 de noviembre, o sea, pasado mañana a las 8:30, en el Instituto Cultural Cabañas. Creo que esto será sumamente interesante y pues será la oportunidad de disfrutar, es porque estará abierto para el público, podemos visitarla. Dr. Atl, Rotación Cósmica, este pintor, vulcanólogo, ya hablaremos, todo un personaje, sí, ya hablaremos, pero se inaugura pasado mañana, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la invitación para todos ustedes. Nos quedan unos minutos tiempo suficiente para amarrar algunos cabos sueltos. Sí, Yolanda, yo sí quisiera aventar una arenga a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, realmente preguntarles, ¿estamos contentos con la ciudad que tenemos? ¿Realmente queremos seguir viviendo en una ciudad como la de ahora? ¿Qué crees que debe de mejorarse? Y a final de cuentas, ¿qué vas a hacer tú por ello? Es decir, por lo menos mandar una carta a la autoridad que le corresponda para que haga tal o cual cosa, exigir de nuestras autoridades pertenecer a un observatorio, fundar un colectivo, exigir, participar
y trabajar por ello, porque tampoco se trata nada más de estar gritando y levantando la voz. Hay que decir, queremos esto, pero también con la otra mano agarrar la pala y el pico y empezar a trabajar llorando. Yo creo que esta parte, y yo sí tengo que reconocerlo de manera muy personal, está empezando a causar un hastío la circunstancia tan negativa de que siempre leo las noticias y hay más atropellados por el servicio público, hay más asaltos, hay más asesinatos, hay más fosas clandestinas. Y ya nos ha tocado en carne propia, Modesto. Entonces, antes decías, en tal colonia ocurrió esto, en tal lado, pero cada día usted y yo y todos, y no una ni dos, hasta 3, 4 veces, estamos siendo sujetos de una agresión constante. Así es. Esta ciudad ya no es lo que queremos, no es lo que necesitamos, empezando por un Estado de Derecho, por una elemental seguridad, que es lo primero que tenemos que garantizar. ¿Qué es lo que usted y yo y nosotros, en el nosotros, está la respuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Y ahí esa parte, Alejandro, a ver, que nos digas también cómo podemos participar ¿Cómo? los ciudadanos, porque hay gente que de veras está molesta, está inquieta como un servidor, y que decimos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, la semana pasada concluyeron una serie de charlas en el municipio de Zapopan sobre el tema urbano y la construcción de la ciudad. Y me pareció muy interesante cómo en otras partes del mundo se han utilizado las llamadas redes sociales para acercar a los vecinos. Por ejemplo, todos estos dispositivos que te conectan con tu entorno de conocidos, las han empezado a aplicar para conocer a mi vecino, la cuadra, y cualquier cosa que ocurre ahí, lo detectan y es el mensajito que les llega rápido. Aquí hay un auto que ya tiene días aquí mutilaron el árbol, acá la basura no pasó, no sé cuánto, la lámpara se fundió. Ese tipo de herramientas están puestas al servicio de la ciudadanía y se están encontrando nuevas aplicaciones. Eso me parece interesante. Qué importante, aprovechemos las tecnologías para no ser esclavo de ellas, ignorando al ser humano, sino aprovecharlas en el servicio mutuo, en unirnos y construir ciudad. Lo han dicho bien, este término me gusta, ¿no, Modesto? Construir ciudad. Las redes sociales es excelente opción. Así es. Y como ese tipo de ejemplos hay muchos más. Ustedes han oído hablar de compartir el automóvil, etcétera. Entonces, hay un catálogo muy importante de opciones diversas para ir haciendo ciudad aquí en Guadalajara. Hay también un organismo que se llama Tu Techo, Alejandro. Tu Techo, sí, como no, que construyen acciones relámpago, habitaciones dignas para personas que no disponen de un cobijo. Y como hay muchos otros, está el grupo de reforestadores urbanos, en fin, por todos lados hay emprendimientos, pero hay que darles más visibilidad, hay que apoyarlos más institucionalmente para que rindan frutos. Entonces ya lo sabe, estimado televidente, estimado radioescucha, usted cibernauta, sí, claro. Ustedes están contentos con la ciudad que tenemos, y si no, hay una serie de grupos, asociaciones, colectivos que ya trabajan por tal o cual acción. Hay que unirnos a ellos. Hay que unirnos, hay que ponernos a trabajar, y una vez que tengamos la mano derecha llena de trabajo, con la mano izquierda levantar y decir, señora autoridad, por favor, apóyennos en esto y en esto y en esto, porque yo ya estoy trabajando, no nada más decir, ya quiero y exijo mis derechos, también cumplo con mis obligaciones y doy un poquito más. Creo que esa parte es la que nos haría mejores ciudadanos, y pues ahora sí que con mucho gusto poder desarrollar algo por nuestra querida ciudad de Guadalajara. Pues hay que felicitar al programa por su 30º aniversario, desearle mucha más larga vida y enhorabuena. Gracias, Alejandro. Y con este buen sabor de boca, con este saber que podemos usted y yo y nosotros construir ciudad, participar activamente de ello, porque estoy absolutamente convencida que somos más los que optamos por el encuentro, por el bien, por la verdad, por la armonía. Sí, si no, este planeta ya habría desaparecido. Somos más. Lo que ocurre es que tenemos que actuar activamente. Es una orientación activa, ¿no? Con este buen sabor de boca, sabiendo que sí podemos hacer algo por nuestra ciudad. Le damos las gracias por habernos acompañado de manera muy especial. Alejandro Mendo ha estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Ojalá regreses con nosotros. Con todo gusto, me encanta. A seguir hablando de ello. Y un gran colaborador y amigo, el arquitecto Modesto Aceves. Muchas gracias, Modesto. Con mucho cariño y con mucho gusto, Yolanda. Y a todo el equipo, gracias Claudia, Barcha, Ángeles, Roberto, gracias a cada uno de ustedes. Voy a reportar estas fallas que a su vez nos están reportando en relación con la señal, y ya está reportado, me dicen, así que esperemos que se corrija esto muy pronto. Nuestros ingenieros son muy eficientes y lo hacen muy bien. Amigos,
es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos parejas legendarias y una pareja excepcional, ¿eh? Mañana algo que va a revolucionar un poquitito o un mucho. Vamos a hablar de un escritor de talla universal que todos conocen, pero mejor les dejo un poco con la duda y con la expectativa. Mañana tenemos una cita a las 8 de la mañana en su programa Las 9 con usted, que pronto regresará a su horario normal de las 9. Por hoy, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Que tenga muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted,